Hola a todos y súper bienvenidos a esta clase de introducción a la física y la química. Vamos a entrar directo en materia. Y nunca mejor dicho. Si alguna vez se han preguntado de qué están hechos absolutamente todos los objetos que vemos y tocamos a diario, están en el lugar indicado. Hoy haremos un recorrido fascinante para descubrir los secretos invisibles de la materia. Vamos a entender qué es un átomo, cómo logramos descubrir sus partes más diminutas y cómo un grupo de mentes brillantes fue armando este gigantesco rompecabezas a lo largo de la historia. Para organizarnos, aquí tienen la agenda de hoy. Pasaremos por el misterio de la materia, el descubrimiento del electrón, el núcleo, las órbitas, el neutrón y cerraremos con el modelo moderno. Esta línea de tiempo es básicamente nuestro mapa. Fíjense cómo arrancamos por allá en 1808 con Dalton y vamos a ir avanzando, década a década, hasta llegar a las complejas estructuras cuánticas de 1932. Cada fecha aquí es un momento en el que la humanidad cambió para siempre su forma de ver el universo. Es un viaje increíble. Bien, empecemos con la sección 1, el misterio de la materia y la base sólida que nos dejó John Dalton. A ver, la pregunta de ¿qué es la materia? Es súper antigua. De hecho, el filósofo griego Demócrito ya se imaginaba que si cortábamos algo una y otra vez, llegaríamos a una partícula final indestructible a la que bautizó como átomo, que literalmente significa indivisible. Pero no fue hasta 1808 que John Dalton dijo, bueno, vamos a darle a esto una base científica real. Dalton propuso que absolutamente toda la materia estaba formada por estas partículas enanas, sólidas y sin un solo espacio vacío. Imagínenselas como unas diminutas y rígidas bolas de billar. Entonces, elementos diferentes, como el hidrógeno o el carbono, eran simplemente bolas de billar con distintas masas. Ojo aquí para sus apuntes, el modelo de Dalton nos dice que los átomos son totalmente indivisibles e indestructibles. No se crean ni se destruyen, solo se reorganizan en las reacciones químicas. Y un detalle súper importante, todos los átomos de un mismo elemento son copias exactas, totalmente idénticos entre sí. Para esa época el átomo era, sin lugar a dudas, la pieza más pequeña y absoluta de todo el universo. Pasamos a la sección 2, descubriendo el electrón y el átomo divisible de J.J. Thomson. Como siempre en la ciencia, las cosas evolucionan. A finales de la década de 1890, esa idea de la bola de billar sólida se topó con un problema gigante. Fue un salto enorme en cómo veíamos el mundo. Pasamos del bloque sólido de Dalton a algo revolucionario. Resulta que J.J. Thomson, haciendo experimentos con imanes y unos misteriosos rayos catódicos, demostró que dentro del átomo fluían unas partículas todavía más pequeñitas y con carga negativa. De un día para otro, el átomo ya no era indivisible, se podía partir. Pero claro, ahora el reto era, ¿cómo explicamos esta locura? Y aquí entra una de mis analogías favoritas. Para que lo entiendan súper fácil, piensen en el modelo de la gelatina con pasas. Como sabemos que los átomos en la vida real son neutros, Thomson se imaginó una esfera gigante de electricidad positiva. Esa sería nuestra gelatina. Y metidas ahí adentro, incrustadas como si fueran pasas, estaban estas nuevas partículas negativas. Así, la carga positiva anulaba a la negativa y todo se mantenía en perfecto equilibrio eléctrico. Y así, oficialmente, le damos la bienvenida al electrón, la primera partícula subatómica descubierta en la historia. Es una cosita diminuta, con carga eléctrica negativa, atrapada en esa gran esfera positiva. Fue un hito pero tan importante, que le dio a Thomson el Premio Nobel de Física en 1906. Ya teníamos la primera pieza del rompecabezas interno del átomo. Lo que nos lleva volando a la sección 3, el núcleo, el vacío y el brillante descubrimiento de Ernest Rutherford. A ver, piensen en esto. Si el átomo era realmente una masa densa como una gelatina positiva, ¿qué pasaría si le disparamos cosas? Bueno, el científico Ernest Rutherford hizo exactamente eso. Disparó partículas alfa contra una lámina de oro finísima. ¿Y los resultados? Bueno, destruyeron por completo el modelo de la gelatina. Resulta que la inmensa mayoría de las partículas pasaban de largo, limpiamente, pero algunas rebotaban en ángulos loquísimos, como si chocaran de frente contra un muro de ladrillos. Rutherford llegó a una conclusión impresionante. El átomo es, casi en su totalidad, espacio vacío, y toda esa carga positiva no estaba regada como gelatina, sino superconcentrada en un centro enano al que llamó núcleo. Entonces, para este modelo de 1911, definimos al núcleo como el centro del átomo. Es increíblemente denso y guarda casi toda la masa. A esas cargas positivas que viven ahí adentro del núcleo, Rutherford las llamó protones. Y los electrones, que sabemos que son súper ligeritos, andan dispersos, girando por todo ese enorme espacio vacío.
Un trabajo monumental que, por cierto, también se llevó su merecido premio Nobel. Pero esperen un momento, porque aquí hay un problema enorme. Sabemos por pura lógica de la física básica que los opuestos se atraen locamente, ¿verdad? Si tenemos un núcleo densamente positivo en el centro y electrones negativos volando a su alrededor, la gran pregunta que tenían los científicos rompiéndose la cabeza era ¿por qué los electrones no son atraídos hasta caer en espiral y colapsar contra el núcleo? El modelo de Rutherford era genial, sí, pero tenía esta tremenda falla lógica. Así llegamos a la sección 4. Órbitas, energía y el modelo planetario de Niels Bohr. En 1913 aparece Niels Bohr, un físico danés, y dice, yo tengo la solución para evitar esta colisión. Y de paso introdujo en el átomo los primeros conceptos de la mecánica cuántica. Bohr nos presentó su famoso modelo planetario. Imagínense que el núcleo es como nuestro Sol en el centro y los electrones son como los planetas. La genialidad aquí, Bohr propuso que los electrones no pueden girar por donde se les dé la gana al azar, solo pueden moverse en unos carriles muy específicos, a los que llamó órbitas estables o niveles de energía. Mientras el electrón no se salga de su carril permitido, el átomo es superestable, cero colapsos. Y Bohr fue un paso más allá y nos explicó cómo interactúa esto con la energía de afuera en 4 pasos clave. Fíjense bien. 1. El electrón absorbe energía del exterior. 2. Con esa energía se excita y pega un salto a una órbita superior. 3. Como a la naturaleza no le gustan los excesos, el electrón inevitablemente vuelve a caer a su órbita baja original. Y 4. Al regresar, suelta esa energía sobrante hacia afuera en forma de un destello de luz, lo que llamamos un fotón. Es un mecanismo de relojería verdaderamente elegante. Sección 5. Descubriendo el neutrón. O cómo James Chadwick por fin resolvió el misterio del peso. A pesar del tremendo éxito del modelo de Bohr, todavía teníamos un dolor de cabeza gigante. Las matemáticas del peso no cuadraban para nada. Piensen en esto. El helio tiene 2 protones y el hidrógeno tiene 1. Lógicamente, el helio debería pesar el doble, pero resulta que en la vida real pesaba 4 veces más. Si ya dijimos que los electrones son tan ligeros que casi no pesan, ¿de dónde diablos salía todo ese peso extra? La respuesta llegó en 1932. El físico inglés James Chadwick bombardeó una lámina de berilio con partículas alfa. Esto soltó una radiación súper misteriosa. Al estudiarla de cerca, Chadwick se dio cuenta de que no era radiación, sino un tercer tipo de partícula subatómica. ¿Por qué nadie la había visto antes? Porque a diferencia de las demás, no tenía absolutamente ninguna carga eléctrica. Estaba escondida. Y así, Chadwick descubrió y definió al neutrón, una partícula neutra escondidita ahí en el núcleo junto a los protones. No tiene carga eléctrica, pero tiene una masa casi idéntica, apenas un pelín mayor a la del protón. Misterio matemático resuelto. El helio pesaba 4 veces más porque, además de sus 2 protones, su núcleo esconde 2 pesados neutrones. Este hallazgo monumental completó el rompecabezas y le valió a Chadwick el Nobel de Física en 1935. Y llegamos a la última sección, la número 6, el átomo moderno y nuestro gran resumen de las partículas subatómicas. Ahora sí, unamos todas las piezas de este gigantesco rompecabezas histórico y veamos la imagen completa, nuestra comprensión moderna de cómo funciona esta maravilla. Esta tabla es oro puro para estudiar. Fíjense bien en las diferencias clave. Tenemos al electrón, negativo y tan pero tan ligero que consideramos su masa casi cero, orbitando por los exteriores. Luego el protón, con su carga positiva y una masa considerable, viviendo en el núcleo. Y el neutrón, también en el núcleo, aportando mucha masa adicional pero manteniéndose totalmente neutro. Carga cero. Para que esto quede súper grabado en la mente de todos, recordemos esta estructura básica, esta regla de oro. El núcleo es el anclo pesada del átomo. Ahí viven los protones y neutrones fuertemente unidos, dándole casi toda la masa. Y por otro lado, en el inmenso vacío que los rodea, tenemos a los electrones, ligeros y llenos de energía, zumbando en sus órbitas específicas y dictando cómo ese átomo va a interactuar con el resto del mundo en las reacciones químicas. Para cerrar nuestra clase de hoy, quiero invitar a la reflexión con esta pregunta. Hemos visto que la ciencia nunca, pero nunca se detiene. Pasamos de imaginar bolitas de billar irrompibles a descubrir electrones en gelatinas, núcleos superdensos rodeados de vacío y finalmente fascinantes órbitas cuánticas estables. La ciencia es pura evolución. Entonces, con toda esta base espectacular que acabamos de ver, ¿quién sabe qué nuevos misterios invisibles del universo están esperando a ser descubiertos?
¿Qué secreto revelará la próxima generación de científicos que tal vez, solo tal vez, están en esta clase hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación, mantengan siempre viva esa curiosidad y nos vemos en el próximo análisis.